El pentágono regular estrellado es un símbolo muy conocido y muy usado en metafísica y también en diversas formas religiosas. Es un emblema, una representación gráfica polisémica, es decir, tiene muchos significados. Vamos a analizar algunos de ellos ahora y los vamos a relacionar entonces con la creación, la relación del principio creador con el ser humano y cómo el ser humano microcosmos puede comunicarse con el macrocosmos. Podemos, por ejemplo, asociar una punta de la estrella al elemento tierra. Las antiguas culturas y civilizaciones en Occidente y parte también en Oriente pensaban o simbolizaban que todo lo que está creado se compone de 4 elementos y todo surge de la combinación de ellos. Por ejemplo, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. No se refiere esto a los componentes tal cual los vemos hoy día, es decir, tierra, agua, aire y fuego representan 4 conceptos, 4 niveles de manifestación, que pudiéramos traducir un poco al lenguaje moderno diciendo que se referían al estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y energético. La idea fundamental que está tras estos conceptos es que el universo es un todo coherente, consistente. Toda la creación está hecha en base a los mismos elementos y los mismos principios. Ya de antiguo se sostenía esto, aun cuando no se había desarrollado aún toda la astronomía y los instrumentos que hoy nos permiten observar, medir, detectar los comportamientos físicos y químicos de estrellas lejanas. Esto comprueba la afirmación: todo está hecho en base a los mismos elementos, a los mismos principios, a la misma mecánica. Por eso sentimos y nos damos cuenta que la creación es un todo coherente. Desde el punto de vista humano, se le suele llamar que es inteligente. Sin embargo, es por esto, porque nos damos cuenta que los principios y leyes se cumplen en cualquier lugar. De ahí también es fácil suponer que hay un creador y que lo está manejando y este creador es muy inteligente. Pero en realidad la creación siempre ha estado aquí, siempre hemos estado nosotros inmersos en ella y siempre ha estado funcionando conforme a estos principios, a estas leyes, a esta combinación de elementos fundamentales. Si lo analizamos desde una perspectiva más humana, que en conceptos de la metafísica occidental se suele llamar el microcosmos, para hacer una analogía o compararlo o relacionarlo con la creación toda más elevada, tal vez de otras dimensiones, llamada macrocosmos. Entonces, con respecto a ella, nosotros somos un microcosmos y la creación toda es el macrocosmos. Está el concepto cosmos una vez más significando que es lo mismo, solo que uno es más pequeño y el otro es más grande, solo que uno es un subconjunto del otro conjunto. El humano entonces es un microcosmos y su nivel de conciencia se manifiesta en 4 vehículos o formas diferentes y es lo que llamamos físico, el cuerpo físico y todos los componentes más densos de nuestra persona. Tenemos también el componente etérico representado en la otra punta de la estrella. Se refiere aquí modernamente a toda la actividad electroquímica de nuestro cuerpo. Sin esta electricidad, sin este magnetismo, ni los átomos ni las moléculas podrían estar juntas, ni podrían relacionarse entre sí. Por lo tanto, un organismo unitario no podría existir.
Tampoco habría conexión entre las neuronas sin este elemento electroquímico, de tal manera que la posibilidad que la conciencia se manifieste en lo físico es imposible, no es posible. Así pues, hay una cierta conciencia, así lo llamamos, que se manifiesta en distintos planos: lo físico, lo etérico, lo emocional. Aquí se refiere a toda la vida afectiva, sentimientos, emociones, que evidentemente son de una categoría distinta, pero siguen formando parte de nuestro ser, de nuestra persona. Y el componente mental, toda la actividad mental, pensante, sintiente, electroquímica y física. Son distintos niveles de conciencia, distintas maneras de expresión o de toma de conciencia de nuestro ser. Así están representados en esta estrella en sus 4 puntas inferiores. Estas 4 puntas inferiores están representando estas formas que sabemos que son temporales, son momentáneas en la vida del ser. Son formas que están sufriendo cambios constantemente, y sin embargo hay algo que nos mantiene en esencia. Es decir, puedo yo ver una filmación mía de hace años atrás y comprobar que mi físico ha cambiado, que quizás ninguna molécula ya sea la misma, que mi actividad electroquímica también ha cambiado, puesto que está siempre en movimiento y transformación, que mis emociones y sentimientos también han cambiado y que mis pensamientos, formas mentales, formas de percibir el mundo, de interpretarlo, también ha cambiado. Sin embargo, sigo siendo yo. No el yo de la personalidad, porque esta está transformándose, como acabamos de reflexionar. Sin embargo, tenemos conciencia que hay un ser que se da cuenta que es el mismo de antes, el de ahora y el que sigue, en cuanto a esencialidad, no en cuanto a formas que están transformándose continuamente. Este es el ser espiritual, es la chispa divina, es la esencia de la creación que está en nosotros, que es eterna, que va más allá del espacio y del tiempo, que no depende de las formas, que no está separada de la creación toda, que no cae en la ilusión de la separatividad y de la temporalidad. Esta esencia, este ser nuestro, pertenece a otro reino, a otra dimensión. Por eso es que tenemos que nacer y morir, porque estamos aquí de paso para adquirir determinadas experiencias, para darnos cuenta de este proceso creativo del cual formamos parte. Y por lo tanto, esta parte de nosotros, dicho en términos humanos y de personalidad, siempre anhela el retorno. Siente esa fuerza que lo impulsa a regresar, que lo impulsa a conectarse con la dimensión espiritual a la cual pertenece, que tiene una razón de ser y de existir. Toda toma de conciencia, todo proceso creativo tiene un propósito o una finalidad. Deberíamos ser conscientes de esto, el por qué hacemos las cosas y el para qué las realizamos. De otra forma, estaríamos actuando sin darle sentido a nuestra existencia y a la vida, y seríamos muy poco eficientes. Es común encontrarse en todo caso con personas que siguen una rutina de acciones sin tener presente para qué lo hacen. Se supone entonces que nosotros tenemos un quinto componente que unifica o dirige estos distintos niveles de conciencia, y esto lo representa el vértice superior, la punta superior de la estrella, la voluntad. Hacemos las cosas con un propósito, nos ponemos en movimiento para algo. Si empezamos a pensar y a preguntarnos más a menudo, o empezamos a meditar sobre esto, ¿cuál es la finalidad de la existencia? ¿Por qué y para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Nos empezamos a dar cuenta que hay algo más
que la personalidad tan efímera, tan cambiante, y estas inquietudes pueden comenzar a surgir desde lo más profundo de nuestro ser, de una parte más profunda o de otra dimensión que el ego, que la personalidad. Y como mi ser pertenece a otro reino, forma parte de la creación toda, de lo que llamamos una dimensión espiritual, tiene, desde el punto de vista humano, desde la nomenclatura humana, otros objetivos, otros anhelos, otros deseos, otras inspiraciones, y siente el impulso de retornar al origen, de retornar al reino al que pertenece, tras haber adquirido experiencias en este mundo, puesto que a esto hemos venido cada uno. Y este ser empieza a sentir y descubrir cuál es su razón de ser, cuál es su voluntad o propósito ahora esencial, no del ego, no de la personalidad. ¿Para qué he venido a este mundo en tanto ser espiritual? Esta fuerza, este impulso que nos eleva hacia otras dimensiones, a las cuales ya son más familiares, a las cuales pertenecemos, lo llamamos telema. Telema entonces se refiere, sí, a una voluntad, a un propósito, pero ya no de la personalidad, sino que a la voluntad, al propósito del ser espiritual que nosotros somos, que es el mismo ser espiritual de todo el universo, pero que a la vez es una parte de él. Tenemos pues estos componentes, como los tienen todos los seres del universo, como están presentes en todas las galaxias, todas las estrellas, todos los seres inteligentes que existirán sin duda en otras galaxias, representados por este tetragrama de tierra, agua, aire y fuego. Y hay una quinta esencia, un quinto elemento que los trasciende, que es el ser espiritual que se manifiesta y debe dirigir estos elementos constituyentes de sus vehículos de manifestación, de sus vehículos de conciencia. Eso es telema. En diversos esquemas simbólicos, templos, trabajos de la metafísica, aparece también el pentagrama invertido, lo que en siglos pasados, bueno, y aún hoy día, sirve de pretexto a algunas religiones, particularmente la cristiana, para atacar otras creencias y decir que esta estrella invertida es un símbolo demoníaco, un símbolo negativo. Es el símbolo que se usa en Baphometo, en el esquema alegórico de Baphometo que hemos conversado muchas veces. Y lo representan para los cristianos, algunos desde luego, como algo demoníaco, como el diablo, en circunstancia que Baphometo es una criatura tal vez muy compleja, no muy hermosa porque es una combinación extraña, pero que no representa algo negativo, sino que algo muy positivo. Bueno, en un principio, este símbolo también puede representar algo no muy positivo. No quiere decir que sea demoníaco, pero no muy positivo. Si está representando a este microcosmos, al ser humano, está mostrando una realidad demasiado común, lamentablemente, en nuestra especie. Y es que los vehículos inferiores, más concretos de la conciencia, están por sobre la voluntad. Representa al ser humano del torrente, al ser humano instintivo, al mecánico, que actúa sin tener conciencia, sin pensar, sin buscar un propósito en la vida y que se deja guiar por sus instintos, por sus paradigmas, automatismos y condicionamientos. No está poniendo en sus acciones su voluntad superior, su telema, sino que está tomando decisiones llevados por esta programación que tiene grabada en su inconsciente,
está llevado automáticamente por su naturaleza inferior, sin haber trabajado sobre sí. Por lo tanto, no es una situación deseable y explica los trastornos que vivimos en las sociedades, el sufrimiento, la ilusión de la separatividad, el egoísmo, los apegos, tantas emociones y sentimientos y pensamientos perturbadores y egoístas que han causado tanto sufrimiento y muerte innecesaria en la humanidad. Esto es, pues, por poner la voluntad por debajo de los automatismos y de los instintos. Sin embargo, mantengamos este símbolo ahora desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva del macrocosmos, de la creación toda. Todo proceso creativo, absolutamente todo, se rige por determinadas maneras de comportarse, de realizarse, por determinados principios, por determinado esquema de funcionamiento, porque si no fuera así, el universo no sería consistente y el sistema no podría sostenerse. Estos principios son 4, le hemos puesto un nombre, cada uno requiere un estudio más profundo. Principio activo se llama este primer movimiento, es decir, antes de que se desarrolle una creación, está todo en potencia. Si pensamos en el concepto más tradicional de un Dios creador, este por definición contiene toda la información, toda la creación, toda la existencia. Y por lo tanto no tiene necesidad de crear nada, puesto que contiene todo. Para que la creación surja, tiene que moverse, tiene que entrar de alguna manera en contradicción, en fuerzas opuestas. Y esto es así en todo proceso creativo, en cada uno de los cuales nosotros podamos realizar. Si nos mantenemos en un estado de comodidad, de complacencia, no estaremos haciendo absolutamente nada. No hay nada creativo en nosotros si no nos movemos. Para que surja nuestra creatividad y nuestra capacidad de transformar, es necesario romper el equilibrio, romper ese estado de inercia. Esta primera acción es lo que se llama principio activo y es por lo tanto, el comienzo de un proceso creativo. Al momento, al instante de aparecer este principio activo, este primer movimiento, necesariamente aparece la primera forma, la primera receptividad, la primera polaridad. No puede existir uno sin lo otro. No puede existir la energía sin la forma que la contiene. Siempre, en todo proceso creativo, aparece esta dualidad inmediatamente. Es decir, la unidad esencial, la idea esencial, se divide, se polariza. Estas son las tensiones, positivo, negativo, mayor o menor presión, la que produce todo movimiento. Un proceso creativo va produciendo un resultado, mejor, peor, deseable, no deseable, pero siempre hay un resultado y ese se llama principio neutro. Así que tenemos siempre este triángulo. Hay algo potencial que decide o algo lo hace moverse, salir de su zona de comodidad, se genera el movimiento, la primera actividad e inmediatamente surge el contrapuesto, la receptividad, y se completa el triángulo con el producto de todo esto que llamamos principio neutro. Esta situación se va a presentar siempre y tenemos que aceptar que el universo y sus leyes son así. Cada vez que nosotros hagamos algo, vamos a encontrar una oposición a esto. Si nosotros tratamos de evitar dificultades u oposiciones, estamos cayendo en un imposible, en una ilusión. Tenemos que aprender a movernos en un universo dinámico, a crear nuestro propio dinamismo, a saber movernos en medio de los cambios.
y de este enfrentamiento constante que tenemos en el mundo. Una vez que algo es creado o que una forma es creada, inmediatamente comienza a formar parte de una nueva creación, de una nueva forma más compleja. Es el principio de transición, que se llama así porque, por una parte, resume, se compone de este primer triángulo creativo y a la vez es el principio activo de un nuevo proceso creativo que se inicia. Este es un símbolo, por lo tanto, muy positivo de la estrella invertida. Como toda creación, entonces, hay un propósito, una finalidad. Podremos ser conscientes o no conscientes de ello, pero hay un propósito. Y esto está representado por el vértice o la punta de la estrella, en este caso dirigida hacia abajo. Volvamos a la idea que estamos conceptualizando los principios de la creación toda, universal, desde el primer impulso creativo del universo, por lo tanto de una realidad y de unos planos que llamamos espirituales, absolutamente abstractos. La creación, si algo se puso en movimiento alguna vez, tiene un propósito, pero este propósito es entonces trascendente. Y este propósito va a dirigir toda la existencia y todas sus formas, porque a partir de allí emanan todos los procesos creativos. Por eso es que este propósito lo distinguimos con el nombre de Thelema, porque se refiere entonces a una voluntad esencial de la creación, del creador. Repito, toda la creación está producida, está inmersa por este principio, por esta voluntad, por este Thelema. Toda la creación. En nuestra cultura judeo-cristiana, por eso voy a mencionar esto, que estamos inmersos en ella, se le suele representar con otros símbolos. La idea es la misma. Veámoslo. El principio activo se simboliza por la letra del alfabeto antiguo hebreo, Yud. El receptivo, Hei. El neutro, principio, Vau. Y luego la transición por otra Hei, una segunda Hei. Yud, Hei, Vau, Hei. Y Thelema, o voluntad superior, o propósito de la creación, por la letra Shin. Por eso en los antiguos escritos, cuando se menciona al Creador, como no es posible nombrarlo, se simbolizaba con estas letras Yud Hei Vav Hei, es decir, poniendo los principios de la creación. Queriendo decir, la creación está hecha en base a los principios activo, pasivo, neutro, transición, que los voy a representar por las letras Yud Hei Vav Hei. Los traductores y copistas de siglos atrás, cuando iban transcribiendo los libros de la Biblia, por ejemplo, no conocían esto. Entonces, algunos encontraron que era mejor ponerle un nombre. Y de allí que nacieron varios supuestos nombres de la divinidad, que incluso hay cabalistas hebreos que los defienden y los discuten, cuál es la pronunciación real y que no pueden decirse así nomás, etc., ¿no? Sin embargo, esto viene de ahí. Claro, si tú juntas las letras puedes traducirlo por Yahvé, por Jehová. Sin embargo, el nombre de Dios o del Creador no es posible nombrarlo, porque no es posible concebirlo, y no podemos nombrar algo que no podemos percibir. Por lo tanto, esa es la razón de ser. No es una superstición como ahora, sino que esa era la razón de ser por los cuales los sabios decían es que tú no puedes darle un nombre a Dios en caso de que éste existiera. Así que lo vamos a denominar por los principios que toda creación se rige. Y se agrega el Shin, y tú lo puedes leer como Yoshua. Y este es un mantra, una expresión que se suele usar
en determinadas escuelas iniciáticas, Yoshua, que está representando entonces los 4 principios de la creación y poniendo énfasis en el Shin, en la voluntad, en el propósito. Y se dice, se nombra, se invoca estos 4 principios con el Shin para ayudar a nuestro ser espiritual y a nuestra mente profunda a nunca olvidar que hay un propósito en la creación del cual nosotros formamos parte. Y que sería bueno, por lo tanto, hacer los estudios, prácticas, ejercicios espirituales necesarios para ser conscientes, para recuperar el conocimiento de esta voluntad superior. Veámoslo de esta manera. Tenemos abajo la estrella que representa el microcosmos, el ser humano, con su cúspide, con la punta de la estrella dirigida hacia lo alto, representando Thelema, su voluntad superior, su impulso, su búsqueda del camino de retorno. Es una aspiración. Y en la parte superior, la estrella invertida que representa el macrocosmos, que representa los principios del Creador y la voluntad o propósito por la cual la creación ha sido hecha, el telema de la creación. Entonces, el microcosmos, el humano, ya iniciado en esto, ya con una conciencia trascendida, realizará todas las prácticas, toda la magia necesaria, todas las transformaciones necesarias para encontrarse y conectarse con la voluntad superior. Seguirá actuando en el mundo porque a eso vino. No vino a alejarse del mundo ni de sus responsabilidades, sino que hemos venido a tomar conciencia, a darnos cuenta, a cumplir, claro está, nuestro karma, es decir, resolver el tema de nuestros defectos, nuestras carencias, porque tenemos toda una historia de vida de la cual tenemos que ir aprendiendo. No puede existir una toma de conciencia de la realidad y del correcto actuar, hablar, pensar, etc. de una vez. Es un proceso que tarda años, tarda vidas. Por lo tanto, todo ser humano trae un karma, trae el efecto de sus acciones que producen reacciones, de las cuales hay que ir aprendiendo. En este camino de aprendizaje, si es que va entonces resolviendo, corrigiendo, tratando de ser mejor, más inofensivo, menos separado, más altruista, más unido, más empático, más solidario, con una conciencia más mediadora, más unitaria, entonces va poco a poco avanzando hacia esta conciencia espiritual, a ese darse cuenta y al desarrollo entonces de esto que llamamos telema. Se produce entonces así, a través de este trabajo, una conexión cada vez más permanente con la voluntad superior, que simbólicamente decimos que desciende, pero que en realidad está presente en todos los aspectos de la creación. Nos podemos dar cuenta que todos los seres de la creación son expresiones de la espiritualidad y que todas nuestras acciones deben por lo tanto también ser expresión de la espiritualidad, y que el respeto a nosotros mismos se lo debemos también a nuestros semejantes, a todos los seres de la creación e incluso a todas las formas y objetos de la creación. Tales son algunas de las ideas esenciales que contiene este pentágono regular estrellado, esta estrella de 5 puntas. Como se puede apreciar, requiere bastante estudio y bastante práctica para realizarla en nosotros.